En uno de los barrios más prestigiosos de Sao Paulo, conocido por sus calles arboladas y lujosas mansiones, temprano en la mañana del 15 de febrero de 2021, ocurrió un hecho que conmocionó a todos los que conocían a Luke Harperson. La empleada del hogar, como de costumbre, llegó a la villa de Luke para preparar el desayuno, pero en lugar del habitual saludo matutino, encontró a su empleador tendido en un charco de sangre en la sala de estar. Su cuerpo estaba cubierto de heridas y el desorden alrededor sugería que había ocurrido una lucha en la casa. Esta tragedia marcó el inicio de una de las historias más confusas y dramáticas de la moderna Sao Paulo. Luke Harperson, conocido por su genio emprendedor y su excéntrico estilo de vida, era un hombre cuyo nombre estaba asociado con el éxito y la prosperidad. A sus 38 años, poseía un negocio multimillonario especializado en ciberseguridad. Sin embargo, su vida estaba lejos de ser perfecta, como pronto descubriría el público en general. La policía llegó al lugar del crimen una hora después de la llamada. La empleada del hogar, llorando y temblando de terror, relató que encontró la puerta principal sin seguro, lo cual ya era extraño considerando la conocida precaución de Luke. No había signos de allanamiento, lo que llevó a los detectives a suponer que el asesino podía conocer a la víctima. En la mesa de centro había un jarrón roto, con pedazos esparcidos y rosas marchitas alrededor. La escena que los investigadores encontraron era inquietante. El lujoso entorno de la casa parecía guardar huellas de un conflicto trágico. Los vecinos describieron a Luke como una persona reservada pero amable. Estaba tan ocupado con su trabajo que rara vez se le veía en la calle, dijo una vecina. Pero sus fiestas siempre eran ruidosas y extravagantes. Muchos decían que trataba de compensar su soledad de esa manera. Estas palabras comenzaron a tener sentido cuando la policía profundizó en la vida personal de Luke. En la primera etapa de la investigación, la atención se centró en sus socios comerciales y conocidos. Luke era propietario de HarperTech, una empresa que proporcionaba seguridad de datos a grandes corporaciones. Su éxito había provocado mucha envidia y sospechas, y la policía no descartaba la teoría de una venganza corporativa. Sin embargo, pronto se desechó esta hipótesis. Los informes financieros de la empresa estaban en orden y las relaciones comerciales de Luke eran estables. Entonces, la atención de los detectives se dirigió a la vida personal de la víctima. Durante la investigación, se reveló que Luke estaba casado con la conocida artista Carla Mendes, un matrimonio que, según los rumores, había enfrentado dificultades durante varios años. Su lujosa boda en 2018 había sido objeto de discusión en la crónica social, pero en los últimos meses la pareja rara vez se había visto junta. Amigos y colegas de Luke notaron que se veía cada vez más abatido, y su comportamiento mostraba una ansiedad que muchos atribuían a problemas personales. En el segundo piso de la casa, en el despacho de Luke, los investigadores encontraron un diario donde él escribía sus pensamientos. Estas notas arrojaron luz sobre el mundo interior del millonario. En sus escritos hablaba de una sensación de soledad, miedo a ser incomprendido y el deseo de encontrar a alguien que lo aceptara tal como era. Una de las últimas entradas sonaba ominosa: a veces siento que mi éxito es una trampa. Atrae a personas que aman mi dinero, no a mí. Pero, ¿se puede escapar de la propia vida? Con cada nuevo hecho, la escena se volvía más oscura. Los investigadores comenzaron a encontrar conexiones que indicaban que el asesinato de Luke fue el resultado de relaciones fallidas, posiblemente secretas. Los vecinos afirmaron que en las últimas semanas lo había visitado con frecuencia una mujer que nadie conocía. Se quedaba hasta altas horas de la noche y a veces incluso dormía allí. Sobre su identidad solo había rumores, pero nadie pudo proporcionar una descripción precisa. Este descubrimiento se convirtió en el primer gran avance en el caso. El asesinato de Luke Harperson marcó el inicio de una de las historias más sonadas y comentadas de Sao Paulo. La ciudad, acostumbrada a fiestas lujosas e historias escandalosas de su élite, se vio sacudida por la tragedia que se desarrolló a puerta cerrada. Las preguntas se multiplicaban:
¿Quién podría haber dado ese paso y que llevó al asesino a destruir la vida de un hombre exitoso e influyente? Las respuestas prometían ser impactantes. Luke Harperson no siempre fue el empresario exitoso y multimillonario que el mundo llegó a conocer. Su historia comenzó en un modesto barrio de Río de Janeiro, donde nació en 1983 en una familia trabajadora. Desde temprana edad, Luke mostró una fascinación por las computadoras, desmontando y ensamblando dispositivos obsoletos que encontraba en tiendas de segunda mano. Lo que para otros parecía un simple pasatiempo, para Luke era una pasión que pronto se convertiría en el fundamento de su futuro. A pesar de las limitaciones económicas de su familia, Luke demostró ser un estudiante excepcional. Sus maestros a menudo lo describían como un joven brillante con una insaciable curiosidad. Su dedicación le valió una beca completa en una prestigiosa universidad en Sao Paulo, donde estudió ingeniería en sistemas. Durante sus años universitarios, no solo destacó académicamente, sino que también comenzó a construir conexiones con la élite tecnológica del país. Tras graduarse con honores, Luke fundó su primera empresa, HarperTech, en un pequeño espacio alquilado que apenas podía costear. Su visión era clara: crear soluciones de ciberseguridad accesibles y efectivas para empresas que enfrentaban crecientes amenazas digitales. Con largas jornadas de trabajo y un enfoque incansable, Luke desarrolló productos innovadores que revolucionaron la forma en que las empresas protegían sus datos. Uno de sus mayores logros fue la creación de Sentinel, un software que podía detectar y neutralizar amenazas cibernéticas en tiempo real. El éxito de HarperTech fue rápido e innegable. En menos de 5 años, la empresa pasó de ser una pequeña startup a un gigante de la tecnología, atrayendo la atención de inversores internacionales. Luke pronto se encontró rodeado de lujos que nunca había imaginado: coches deportivos, viajes en aviones privados y cenas en los restaurantes más exclusivos de Sao Paulo. Pero a pesar de su aparente éxito, aquellos cercanos a él comenzaron a notar un lado diferente en Luke. Detrás de su sonrisa confiada y su imagen pública impecable, Luke luchaba con una sensación persistente de insuficiencia. No importa cuánto logre, escribió en una entrevista para una revista empresarial, siempre siento que no es suficiente. Como si estuviera intentando llenar un vacío que no tiene fondo. Esta inseguridad se intensificó a medida que su fortuna creció y Luke comenzó a cuestionar las motivaciones de quienes lo rodeaban. ¿Estaban allí por él o por su dinero? Con el tiempo, Luke intentó llenar este vacío emocional invirtiendo en relaciones personales y causas benéficas. En 2018, organizó un evento de caridad que recaudaría fondos para apoyar la educación tecnológica en comunidades desfavorecidas. Fue en este evento donde conoció a Carla Mandas, una artista contemporánea conocida por sus pinturas abstractas y su estilo carismático. Carla, que también había crecido en circunstancias humildes, impresionó a Luke con su capacidad para conectar emocionalmente con las personas. Su relación comenzó como una amistad basada en intereses comunes, pero rápidamente evolucionó en un romance. Carla trajo una chispa a la vida de Luke que él no había experimentado antes. Ella me recuerda por qué empecé todo esto, confesó a un amigo cercano. En 2019, Luke y Carla se casaron en una ceremonia íntima en la costa de Bahía, lejos del bullicio de la ciudad y de la atención de los medios. Sin embargo, la vida matrimonial presentó sus propios desafíos. A medida que la fama de Carla creció, también lo hicieron las tensiones en su relación. Luke, ya propenso a la inseguridad, comenzó a sentir celos por la atención que Carla recibía de otros. Por su parte, Carla encontró difícil adaptarse al ritmo frenético del estilo de vida de Luke. Parecía que siempre había algo más importante que nosotros, mencionó en una entrevista a un amigo. A pesar de estos problemas, Luke seguía adelante, convencido de que podía equilibrar su vida personal y profesional. Invirtió millones en proyectos filantrópicos, incluyendo un programa de becas para jóvenes talentos en tecnología. Sin embargo, detrás de su fachada pública de empresario altruista, se escondía un hombre que luchaba con sus propios demonios. La presión de mantener su imperio,
junto con las crecientes tensiones en su matrimonio, comenzó a afectar a Luke de manera significativa. Aquellos cercanos a él notaron cambios en su comportamiento, se volvía más reservado, evitaba eventos sociales y se refugiaba en su trabajo. Fue durante este tiempo que, según rumores, Luke inició una relación secreta que posteriormente jugaría un papel crucial en su trágica caída. El ascenso de Luke Harperson fue tan impresionante como las sombras que lo acompañaron. Su historia, desde un humilde comienzo hasta convertirse en un icono de la tecnología, es un testimonio del talento y la determinación. Sin embargo, también es un recordatorio de que el éxito puede tener un costo emocional que ni siquiera la fortuna más grande puede compensar. Aquellos que lo conocieron mejor siempre recordaron a Luke como un hombre complejo, atrapado entre sus ambiciones y sus emociones, un equilibrio que finalmente demostró ser insostenible. Mientras Luke Harperson intentaba navegar las crecientes tensiones en su matrimonio y el peso de sus responsabilidades profesionales, un encuentro casual cambiaría drásticamente el curso de su vida. En el otoño de 2020, durante una lluviosa tarde en un café del centro de Sao Paulo, Luke conocía a Isabella Ramos. Ella era una mujer de 35 años, maestra de música en una pequeña escuela comunitaria y alguien que, al igual que Luke, cargaba con un pasado marcado por inseguridades. Isabella no era la clase de persona que normalmente llamaba la atención de alguien como Luke. Su apariencia sencilla contrastaba con las modelos y figuras públicas que a menudo se veían en su círculo social. Sin embargo, fue precisamente esa autenticidad lo que atrajo a Luke hacia ella. Durante su primera conversación, hablaron sobre temas que iban más allá del superficial, sus sueños, sus miedos y las frustraciones de vivir en un mundo donde las apariencias parecían importar más que las emociones reales. Al principio, su relación fue platónica. Luke encontraba en Isabella un refugio emocional, un lugar donde podía ser simplemente él mismo sin la presión de mantener una imagen pública. Isabella, por su parte, se sintió halagada por la atención de un hombre tan exitoso y reconocido. Aunque intentaron mantener las cosas en un nivel amistoso, la conexión entre ellos se profundizó rápidamente. La relación secreta comenzó a desarrollarse con encuentros discretos en cafeterías, caminatas nocturnas y largas conversaciones telefónicas. Luke era meticuloso en mantener su romance oculto, consciente de las consecuencias que esto podría tener no solo para su matrimonio con Carla, sino también para su reputación. Sin embargo, la intensidad de sus sentimientos por Isabella comenzó a superar su sentido de precaución. Isabella, que había luchado durante toda su vida con problemas de autoestima y rechazo, comenzó a desarrollar una dependencia emocional hacia Luke. Para ella, él representaba una oportunidad de ser valorada y amada de una manera que nunca había experimentado antes. Pero esa dependencia también trajo consigo inseguridades. Sabía que Luke tenía una vida que nunca podría formar parte de manera completa, y esa realización comenzó a pesarle cada vez más. A medida que la relación avanzaba, comenzaron a surgir tensiones. Isabella quería más de lo que Luke podía ofrecer. Aunque él intentó equilibrar su vida con Carla y su aventura con Isabella, las grietas en ambas relaciones se volvieron evidentes. Carla comenzó a notar un distanciamiento en Luke, una falta de entusiasmo que no podía explicar. Por su parte, Isabella se volvió cada vez más demandante, presionando a Luke para que tomara decisiones que él no estaba listo para enfrentar. La situación alcanzó un punto crítico en diciembre de 2020, cuando Isabella, sintiéndose abandonada y desesperada, confrontó a Luke durante uno de sus encuentros. Le exigió que dejara a Carla y comenzara una vida con ella. Luke, atrapado entre sus sentimientos por Isabella y su sentido de responsabilidad hacia Carla, se mostró evasivo. En su corazón, sabía que no podía continuar con esta doble vida, pero tampoco estaba listo para tomar una decisión. La confrontación dejó a ambos emocionalmente agotados. Isabella, devastada por la incertidumbre de su relación, comenzó a mostrar signos de comportamiento obsesivo.
Enviaba mensajes constantes, aparecía inesperadamente en lugares donde sabía que Luke estaría y, en una ocasión, incluso visitó su oficina, lo que alarmó a sus empleados. Luke, por su parte, intentó distanciarse sin romper completamente la relación. Aunque todavía sentía algo por Isabella, también comenzó a darse cuenta de que su conexión con ella estaba causando un caos en su vida. Este periodo de incertidumbre y tensión marcó el principio del fin, preparando el escenario para los eventos trágicos que pronto seguirían. El encuentro entre Luke e Isabella, que comenzó como una fuente de consuelo y comprensión mutua, se había transformado en un torbellino de emociones, demandas y consecuencias imprevistas. Para ambos, esta relación representaba una mezcla de esperanza y destrucción, una paradoja que finalmente resultaría insostenible. La relación entre Luke e Isabella, ya tensa y complicada, llegó a un punto de ruptura en el inicio de 2021. Mientras Luke trataba de mantener su vida bajo control, los conflictos internos y externos comenzaron a apilarse de manera incontrolable. Isabella, desesperada por obtener una respuesta clara de él, aumentó sus intentos de contactar a Luke. Sus mensajes, una vez llenos de amor y esperanza, se volvieron más intensos y cargados de emociones. Para Luke, la situación se volvió insostenible. Sus intentos de distanciarse de Isabella no hacían más que avivar su frustración. Al mismo tiempo, Carla también comenzó a sospechar que algo no estaba bien. Aunque nunca tuvo pruebas concretas, su intuición le decía que Luke estaba guardando un secreto. Las tensiones en su matrimonio aumentaron, con discusiones que, aunque sutiles, reflejaban la creciente distancia emocional entre ellos. En un intento por resolver su dilema, Luke decidió encontrarse con Isabella para hablar por última vez. Queriendo evitar el escándalo y la confrontación pública, organizó el encuentro en su villa una noche de enero, asegurándose de que Carla estuviera fuera de la ciudad. Isabella llegó con la esperanza de que finalmente tomarían una decisión conjunta para estar juntos, pero pronto se dio cuenta de que Luke tenía intenciones diferentes. La conversación comenzó de manera tranquila, pero no tardó en tornarse emocional y caótica. Luke intentó explicarle que necesitaba enfocarse en su matrimonio y su vida profesional, que no podía seguir con una relación que causaba tanto daño a todos los involucrados. Para Isabella, estas palabras fueron como un golpe devastador. Durante meses había construido su esperanza alrededor de la idea de que Luke la elegiría y ahora sentía que su mundo se derrumbaba. La discusión escaló rápidamente. Isabella, dominada por una mezcla de rabia, tristeza y desespero, comenzó a acusar a Luke de haberla utilizado y de no haber sido honesto sobre sus intenciones. Por su parte, Luke trató de calmarla, pero cada palabra que decía solo pareció empeorar la situación. En un momento de rabia incontrolable, Isabella tomó un cuchillo de la cocina cercana y lo enfrentó, exigiéndole que se quedara con ella. Lo que ocurrió después fue un desenlace rápido y trágico. En medio del caos, Luke intentó quitarle el cuchillo, pero en la lucha que siguió, sufrió varias heridas mortales. Cuando Isabella finalmente se dio cuenta de lo que había hecho, el horror de sus acciones la paralizó. Dejó caer el arma y salió corriendo de la villa, dejando tras de sí una escena desgarradora. Horas después, la empleada del hogar encontró el cuerpo de Luke y llamó a la policía. La investigación inicial se centró en determinar si se trataba de un robo, pero rápidamente los detectives comenzaron a sospechar que el crimen tenía un trasfondo más personal. La ausencia de signos de entrada forzada y los mensajes en el teléfono de Luke llevaron a las autoridades a considerar a Isabella como una posible sospechosa. Mientras tanto, Isabella, consumida por la culpa y el miedo, trató de continuar con su vida como si nada hubiera pasado, pero la presión fue demasiado. La policía pronto encontró pruebas incriminatorias, registros de llamadas, mensajes y, finalmente, el cuchillo con sus huellas dactilares. En menos de una semana, Isabella fue arrestada y enfrentó cargos por homicidio. El trágico desenlace de la relación entre Luke e Isabella sacudió no solo a quienes los conocían, sino también a la opinión pública.
La caída de un empresario tan prominente y las circunstancias emocionales que rodearon su muerte se convirtieron en un tema de debate nacional. Para algunos, era una historia de amor y traición, para otros, un recordatorio de las complejidades y peligros de las relaciones humanas. La villa de Luke, una vez un símbolo de éxito y prosperidad, ahora era un lugar marcado por la tragedia. Y aunque la vida continuó para todos los involucrados, el impacto de aquella noche nunca sería olvidado. El arresto de Isabella Ramos marcó el inicio de un largo y doloroso proceso judicial que capturó la atención del país entero. Mientras los medios de comunicación desmenuzaban cada detalle del caso, las vidas de quienes estuvieron cerca de Luke Harperson quedaron profundamente marcadas por la tragedia. La narrativa de un empresario brillante cuya vida fue truncada por un acto de desesperación emocional generó un debate nacional sobre el amor, la responsabilidad y los límites de la fragilidad humana. Durante el juicio, la defensa de Isabella intentó presentar sus acciones como el resultado de un colapso emocional provocado por una relación desequilibrada y un profundo estado de vulnerabilidad. Su abogado argumentó que Isabella había actuado impulsivamente, sin la intención premeditada de hacer daño. Presentaron como evidencia su historial de problemas de autoestima y sus mensajes a Luke, que reflejaban un apego emocional extremo y una dependencia que rayaba en lo obsesivo. Por otro lado, la fiscalía retrató a Isabella como una mujer obsesionada que, al no poder aceptar el rechazo, recurrió a la violencia. Utilizaron el cuchillo encontrado en la escena del crimen, los registros de mensajes de texto y los testigos que describieron su comportamiento errático en los días previos al incidente para construir un caso sólido en su contra. El testimonio de empleados de Harpertech que recordaban haber visto a Isabella confrontar a Luke en su oficina fue particularmente condenatorio. El juicio también fue un momento de dolor público para Carla Mandas, quien optó por asistir a varias sesiones pero evitó hablar con los medios. Su presencia silenciosa en la sala del tribunal fue un constante recordatorio del impacto devastador que el asesinato de Luke tuvo en su vida. Aunque nunca hizo una declaración formal, los amigos cercanos a Carla dijeron que estaba profundamente afectada no solo por la pérdida de su esposo, sino también por las revelaciones sobre su doble vida. Finalmente, tras semanas de argumentos y deliberaciones, el jurado declaró a Isabella Ramos culpable de homicidio en segundo grado. Fue sentenciada a 25 años de prisión, con posibilidad de libertad condicional después de 15. Al escuchar el veredicto, Isabella mostró una mezcla de resignación y remordimiento, aunque nunca negó su amor por Luke ni su pesar por lo sucedido. Con el cierre del juicio, la atención pública se trasladó a las consecuencias más amplias de la tragedia. Harpertech, la empresa que Luke había construido con tanto esfuerzo, enfrentó un periodo de inestabilidad tras su muerte. Aunque los ejecutivos restantes lograron mantener la operación, muchos se preguntaron si la visión y el liderazgo de Luke podrían ser reemplazados. La empresa finalmente fue adquirida por un conglomerado internacional, marcando el fin de una era. Por su parte, Carla vendió la villa donde ocurrió el asesinato y se retiró de la vida pública. Con el tiempo, fundó una organización benéfica enfocada en apoyar a mujeres en situaciones de vulnerabilidad emocional, un acto que muchos interpretaron como su manera de encontrar significado y redención tras la tragedia. Aunque rara vez concedió entrevistas, quienes trabajaron con ella describieron a Carla como una mujer decidida a transformar su dolor en algo positivo. En cuanto a Isabella, su vida en prisión estuvo marcada por una profunda reflexión. Participó en programas de rehabilitación y escribió extensamente sobre sus experiencias y emociones, dejando un registro que algunos psicólogos consideraron valioso para comprender las dinámicas de relaciones destructivas. Aunque nunca buscó justificar sus acciones, sus escritos ofrecieron un retrato desgarrador de una mujer atrapada entre sus propias inseguridades y el sueño imposible de un amor perfecto. La tumba de Luke Harperson, ubicada en un cementerio privado de Sao Paulo, se convirtió en un lugar de peregrinación para colegas, amigos y admiradores. Muchos dejaban flores y notas, recordando a un hombre cuya vida estuvo llena de logros pero también de contradicciones. Su historia, una mezcla de inspiración y advertencia, continúa siendo objeto de debate y análisis.
Con el tiempo, la historia de Luke Harperson y su trágica relación con Isabella Ramos se transformó en un ejemplo contundente de los peligros del amor no correspondido y las consecuencias de ignorar los límites emocionales. Para algunos, fue una lección sobre la importancia de buscar ayuda cuando se enfrentan emociones destructivas, para otros, una advertencia sobre las consecuencias de decisiones impulsivas tomadas en momentos de debilidad. El legado de Luke no solo residía en su empresa o en sus logros profesionales, sino también en las lecciones que su vida y muerte dejaron al mundo. En última instancia, su historia sirvió como un recordatorio de que incluso los más exitosos y admirados son vulnerables a los complejos intrínsecos de la condición humana. Una historia de ambición, amor y tragedia que perdurará como un testimonio de las intrincadas conexiones entre el éxito, la emoción y la fragilidad.